A ver cuánta gente hay. Venga, quiero un fuerte ¡aú! 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 Así me gusta. Bueno, bienvenidos a la charla sobre movimientos Peter Pan. Vamos a explicar un poco en qué consiste o cuáles son las características del movimiento Peter Pan y bueno, la repercusión que puede tener. Yo soy Olga López, soy agente literaria y promotora de autores. Me acompaña Llewellyn Morrison. Llewellyn Morrison es un autor de fantasía y terror. Ha escrito una novela de fantaterror, Jóvenes Guerreros, un poemario y otra novela de fantasía. Y ha sido seleccionado para hacer la primera antología sobre movimientos Peter Pan, que se va a desarrollar en castellano y de manera oficial. Es uno de los representantes. Y tengo a Samir Karimo, super Samir. Samir, hola chicos. Es profesor traductor, viene desde Lisboa, es portugués, desde Lisboa, ni más ni menos, hasta aquí de Espacón. ¿Sabes narices? Un fuerte aplauso para Samir. Sí, porque... Hasta aquí que se lo cree. Bueno, tiene publicado de 2015 a 2017 Oculto, Sobrenatural, que tradució a varios idiomas. Y bueno, tiene también un libro de un compendio de La Ouija Infernal, 1 y 2, con varios autores, también de género Peter Pan, de terror y Peter Pan. También colabora con varias revistas y una de las revistas con la que colabora, Halt, ha sido galardonada como la mejor revista de género independiente de Madrid y Portugal. Él también tiene una sección de radio, La Corte Bizarra, que habla de todo este movimiento, todo este género gore, por así decirlo. Así que bueno, voy a dar paso a Llewellyn, que mejor que nadie para comentarlo. Bueno, pues primero que nada agradecer a Radio Universo Literario que esté aquí para cubrir esta charla y retransmitirla. Así que esta semana podréis escucharla en el canal de Radio Universo Literario. Bueno, a ver, decía Robert Bloch, autor de Psicosis, respecto al Peter Pan, que hay una diferencia entre inspirar terror e inspirar náuseas. Con esto él quería más o menos criticar este movimiento aparecido en los años 80, pero yo creo que define perfectamente las diferencias entre lo que es terror y lo que es horror. El Splatterpunk se encuentra dentro del género del horror. El Splatterpunk se puede considerar que tiene sus raíces más arcaicas, sin ir muy lejos, en el Marqués de Sade y en el Teatro del Gran Guiñol. Sobre todo a partir de que entra Max Mori a la dirección y comienza utilizando ya de por sí la filosofía naturalista, o sea, coger las partes más crueles y desagradables de la realidad y llevarlas sobre los escenarios. Max Mori lo que hace es llevar historias de terror cortitas con el fin de hacer sus espacios, o sea, sus sesiones, quiero decir. Mori consideraba que el éxito de una sesión se medía por el número de vómitos entre los espectadores. Para ello tenía al que puede ser considerado como el primer escritor proto-splatter, que es André Delordi. André Delordi era un escritor de piezas de terror, bueno, más bien de horror, vamos a considerarlo de horror, porque todas sus tramas solían ser de tema de un hombre desfigurado que quiere vengarse de los hombres que atentaron contra su vida. El hombre despechado contra la mujer, la vampiresa, la mujer fatal, o el hombre que vio morir a su esposa contra los asesinos de sus esposas. Y normalmente siempre todo o sea, el resultado siempre era el siguiente. Grandes dosis de sangre, decapitaciones, evisceraciones, todo ello gracias, sobre todo ya aumentó aún más el impacto cuando entra como director Camille Choisy, que era experto escenógrafo y un gran experto en efectos especiales, y entonces aumentó aún más lo que era el impacto de las representaciones del Gran Guiñol.
Además, luego también la gran actriz Paula Massat, que todavía es conocida como la mujer con el récord Guinness de más veces muertas sobre el escenario. El número es variable, o sea, las fuentes te pueden decir desde han muerto más de 1000 veces hasta 365, creo, malos datos, vayan. Que con el tiempo, pues bueno, vamos a encontrar fuera de lo que es el Teatro del Gran Guiñol, que va a tener una representación a partir de, creo que es 1908 en Inglaterra, aunque más censurado, debido a que la sociedad inglesa pues tenía sus reglas de la moral. Entonces, fuera de esto del Teatro del Gran Guiñol, pues vamos a poder encontrar dentro de lo que se puede considerar el horror más cercano al Splatterpunk, obras como el Herbert West, reanimador de Lovecraft, o las revistas de Entertainment Comics, la famosa EC Comics, que tenía publicaciones que se consideran todavía aún bastante gore, como Suspense Stories Shock, o sea, impactantes historias de suspense, o ya la mítica Historias de la Críptica, Historias de la Cripta, La Bóveda del Horror o La Guarida del Miedo. Todo el mundo conoce a Creepy, El Guardián de la Cripta y demás. Bien, el tema es que, bueno, luego mi compañero pasará a hablar del cine. Hubo un parón hacia este gore, este horror más sangriento, hubo un parón debido a una serie de códigos. En cómic y literatura aparecerá un cómic code, en cine será el código Hays, demás. Entonces, hasta que de repente, bueno, no hay mucho impacto, el terror y el horror prácticamente van de la mano hasta que de repente, en 1957, en Plainfield, condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, la policía un día sabe que ha desaparecido la dueña de una ferretería local y sospechan de un granjero. Y vamos, Edward Gain vive solo, ha muerto su madre recientemente. He oído, el río suena, a lo mejor él sabe algo, y entran en su granja. Y lo primero que encuentran es a la dueña de la ferretería, colgando cabeza abajo, o mejor dicho, sin cabeza, abierta en canal como un cerdo y eviscerada. Pero ahí no queda solo la cosa, la policía sigue investigando y bueno, se encuentra tazas, tazones, platos hechos con calaveras humanas, las pantallas de las lámparas eran de piel humana, todos los muebles tapizados con piel humana, una caja de zapatos encuentran una colección enorme de vulvas, abren el frigorífico y encuentran los órganos de la ferretera. Pero ya lo mejor de todo es que llegan a la habitación de Gain, abren el armario y se encuentran un disfraz de mujer. Pero literalmente de mujer, había ido robando cadáveres y cuando se le acabaron los cadáveres fresquitos, pues mató primero a una camarera y meses después a la ferretera de la que encontraron los cadáveres. Es tal el impacto que se produce en la sociedad americana al encontrar estos travesuritas de Eddie, que un escritor que de joven había sido el miembro más joven del círculo de Lovecraft, hablamos de Robert Bloch, que era tan impactado por estos hechos que decide escribir una novela que se llama Psycho, Psicosis en castellano, y crear un personaje que ha pasado a la historia, uno de los iconos del terror y el horror, que es Norman Bates. Bloch, enseguida al año siguiente, bueno, esto ya es bastante conocido, lo desarrollará mi compañero, va a tener una adaptación cinematográfica, su novela, él va a seguir escribiendo sobre asesinos en serie, escribirá 2 secuelas más de Psycho 2 y Motel Bates, y después pues él escribirá algunas novelitas sobre los asesinatos de Jack el Destripador. El tema es que junto a él pues van apareciendo también curiosamente también otros discípulos, no tan directos como era Bloch, de Lovecraft, y en este caso sería el británico Ramsey Campbell, que pasará también a empezar a escribir historias un poco como menos de terror, más cercanas al horror cada vez. Estamos hablando del autor de novelas como Los sin nombre, cada tarea que todos hemos visto alguna vez la película, ¿verdad?
El tema es que vamos a presentar esto hablando de literatura, cine y cómic, porque es que el movimiento Splatterpunk es indivisible. Es un movimiento que abarca todos estos campos de forma simultánea. Entonces, yo voy a hablar de la parte literaria. Entonces, curiosamente, Robert Bloch también tendrá muchos discípulos, igual que los va a tener Ramsey Campbell, y estos discípulos que se irán considerando a sí mismos exploradores de los límites o irán desarrollando una literatura a lo largo de los 60, 70, que finalmente explotará en los años 80 con autores como Richard Lehman o Jack Ketchum, que sacan sus dos óperas primas. Uno saca El Sótano, que forma parte de la saga Las Crónicas de la Casa de la Bestia. El otro saca Off Seasons. En ambas, pues nos vamos a encontrar un intento de transgredir ciertos tabúes. Recordad que esto son autores norteamericanos. Los tabúes, aunque Estados Unidos se vende como la tierra de las libertades, es bien sabido que muchos de sus estados tienen aún leyes que incluso a nosotros, esos países no tan desarrollados como ellos, nos parecen brutales. Yo qué sé, hay estados donde si tu vecino te pilla teniendo relaciones con tu pareja de tu mismo sexo, si tu vecino te ve, tú no puedes denunciarle a él por voyerismo, pero él sí te va a denunciar por escándalo público y obscenidad. Y la policía vendrá, te detendrá y te hará pagar una multa o incluso vas a ir a juicio. O sea, estamos hablando de una sociedad con muchos tabúes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Sobre todo nos vamos a encontrar con escritores que van a criticar mucho la naturaleza humana o la van a poner delante del lector de una forma que a veces escandaliza. Richard Lehman, en su novela, en su ópera prima El Sótano, el villano no es la bestia a la que hace referencia la saga en la que se contiene, sino es Ron, el ex marido de Donna y padre y violador de Sandy. Ron es un pedófilo que durante años disfrutó violando a su hija y está en la cárcel por ello, además de por diversos abusos, y Donna y Sandy tienen que huir de él en cuanto saben que él va a salir libre de la cárcel. ¿Qué es lo que hace Ron mientras las persigue? Secuestra a una niña de 10 años, la mete en el maletero y durante el tiempo que las va persiguiendo a la niña la va violando, y Lehman te va describiendo como un meteorólogo hace la previsión del tiempo, te la da. Él describe las diversas violaciones y abusos sexuales que va realizando Ron sobre la niña. ¿Esto qué es lo que busca? Hay mucha gente que dice, ¿era necesario que Lehman presente esto? Es necesario siempre y cuando estos escritores, cuando no tratan el tema del zombie, que es quizá la figura que más explotan en el término de que el zombie representa a la sociedad consumista y a la masa, que no piensa, carente de pensamiento, solo piensa en consumir, consumir, consumir. Esto los escritores, cuando no hacen esta crítica social, van a ir a criticar lo que es la naturaleza humana y la capacidad del hombre civilizado para ser depravado o incluso bestial. El mismo caso nos lo vamos a encontrar en la ópera prima de Jack Ketchum, el hombre del que dijo Stephen King que es el hombre que más miedo da en Estados Unidos. Jack Ketchum, en Off Season, pues recupera una historia, un mito o historia real escocesa, el de la familia del clan de Funny Bean, un clan de caníbales escoceses, en las cuales también se inspiraría Wes Craven para Las colinas tienen ojos, y pues que vivían en las costas en cuevas, en las costas de Escocia, y se dedicaban a asaltar a comerciantes que iban directos a un embarcadero con el que viajaban hasta las costas de Irlanda para hacer negocios. En este caso, pues lo que hace Ketchum es poner a unos campistas que son acosados por unos caníbales que viven en una cueva. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Pues que el caníbal se le supone ya una naturaleza bestial, tribal, consume carne, tiene ese tabú, o sea,
rompe con el tabú este del canibalismo. Pero, ¿cómo van a actuar estos campistas? Pues Ketchum nos sorprende demostrando que estos campistas se van a comportar de forma más depravada, psicopática y bestial que incluso los propios campistas, que los propios caníbales. Entonces, nos vamos a encontrar una y otra vez este aspecto en estos escritores. Y ¿por qué he hablado antes de Ramsey Campbell? Pues porque Ramsey Campbell se puede considerar una especie de maestro de quien será el otro gran maestro de este género, padrino del splatterpunk, maestro del horror, Clive Barker. Y Ramsey Campbell, igual que hizo Blood, ha tratado muchos temas cercanos al thriller, y al mismo tiempo, pues Barker, y nos vamos a encontrar también lo mismo, pero Barker se va a centrar, sobre todo por su condición de homosexual, en el extraño, el raro, aquel que es dejado de lado por la sociedad por su naturaleza. Entonces, Barker va a crear monstruos, va a crear, en la novela Caban, va a hacer un homenaje a los disturbios de Stonewall, que fue uno de los episodios más importantes de la lucha por los derechos homosexuales, convirtiendo a los parroquianos del Stonewall, que era el local donde se produjeron estos disturbios, en una especie como de monstruos, de seres extraños, pero que realmente, cuando tú vas leyendo el libro, son gente que quiere vivir tranquila. Y entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Pues nos va a mostrar principalmente a unos policías que van a asediarles. Les asedian a ellos y están buscando al protagonista, que es un chico que se cree culpable de una serie de asesinatos y encima la policía le está buscando por ellos. Entonces vamos a encontrar la policía. En Stonewall el disturbio fue contra la policía y contra los vecinos que acosaban a este bar de ambiente gay, y hasta el punto de que llegaron a unos puntos horribles. Bueno, el que quiera información puede acudir a internet. Es un hecho muy importante, por lo tanto vais a encontrar fácilmente información. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar la figura del psicólogo, que sobre todo para los homosexuales en aquella época era una figura un poco como también un opresor de la homosexualidad, pues recordemos que en los años 70-80 todavía se cree que la homosexualidad es un trastorno mental, y entonces hay un gran paralelismo en cómo Decker, el personaje que interpretará en el cine David Cronenberg, en la versión cinematográfica de Caban, convence al protagonista de que esos sueños que está teniendo, esos impulsos, su naturaleza es monstruosa y es peligrosa para la sociedad. No hace falta que haga el paralelismo con la homosexualidad. ¿Hace falta? No, ¿verdad? Vale. Entonces, nos encontramos al otro gran opresor. Y por tercero, hay otro gran opresor, la Iglesia, representada en un cura que de repente, al ver por primera vez a una serie de habitantes de Midian, que es la ciudad subterránea donde viven estas razas de noche, se obsesiona con ellas e incluso llega a viajar a la ciudad de Midian. Y claro, representa a la Iglesia. La Iglesia siempre ha condenado la homosexualidad. Caban es realmente, para mí, mucha gente dice que es el relato del tren nocturno de la carne, de los libros de sangre, pero es quizás la novela más crítica y más personal del autor. Y en ella nos vamos a encontrar de nuevo una crítica a la naturaleza humana, representada y sobre todo centrándose en un aspecto solo. Entonces nos vamos a encontrar una serie de escritores que principalmente critican o atacan la naturaleza humana del hombre civilizado. O sea, cómo puede ser depravado y monstruoso. Y ahí llegamos al horror. Porque claro, al ver eso, el lector acaba sintiendo náusea. O sea, no siente terror. Es como cuando leemos a Lovecraft, que Lovecraft nos asusta. Lovecraft nos deja un poco con plan, ¿qué voy a hacer yo si este monstruo cósmico o este monstruo subterráneo me ataca? ¿Qué voy a hacer? O sea, estoy solo en este mundo, no tengo eso. Llame. Entonces, pues, claro, ¿qué es lo que habrá? Varias antologías de estos autores. Habrá la primera, que es la que editan dos importantes escritores de este género, que son John Skiggs y Craig Spector, que será el libro de los muertos, en la cual también vamos a encontrar
relatos de escritores que no tienen nada que ver con este movimiento, como Stephen King o el propio Ramsey Campbell. Y luego habrá 2 antologías más de un autor que se llama Salmon, la apellida Salmon, y en la cual sí vamos a encontrar pues, a Clive Barker, vamos a encontrar a Kate Koya, la primera antología que se llama Horror Extremo, Horror Extremo, que es la del año 90, el libro de los muertos es del 89. Y la segunda antología, que es Splatterpunk 2, Over the Edge, es la primera antología en la cual vamos a encontrar, o al menos se dice que vamos a encontrar escritoras entre el grupo de Splatterpunk, porque hasta entonces no había habido, siempre había habido chicos, y vamos a encontrar a escritoras que aún hoy son conocidas como Mónica J. Rourke, Kate Koya o Poppy Z. Bright, que es quizá la escritora más importante de este género. Es cierto que, bueno, se cuenta que, bueno, fuera de Estados Unidos hubo una antología, que es la famosísima Juventud Caníbal, en Italia, de Daniel Brode, y quizá la última novela Splatterpunk pura es de Matthew Stowe, es Vacas. Y bueno, ya hasta aquí la parte de orígenes y vigencia. Le paso la palabra a Olga. Y Samir, cuéntanos, porque el movimiento Splatterpunk no solo afecta a lo que es la literatura, el cine también tiene mucho que ver. Y bueno, el cómic también. Cuéntanos, a ver. Entonces, bueno, el Splatterpunk o splatter es un sinónimo de gore, es decir, sangre por todo lado, horror por todo lado. No sé si lo voy a explicar. Bueno, luego ya he hablado del Gran Teatro de Guignol, voy a saltar esa etapa y voy a pasar a la era moderna. La primera aparición de splatter ha tenido lugar en la película Intolerancia de W. Griffith. Hay escenas de mutilaciones y eso, pero el verdadero splatter aparece a finales de los años 50, 60 con las películas de Hammer y también con la psicosis. Pero en 1972, este nombre, Herschel Gordon Lewis dirigió la primera película considerada splatter, que se llama Blood Feast, en donde hay una escena en que se arranca la lengua de la víctima. Y también en los 60 viene la primera película de Jorge Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Pero en los 70, Jorge Romero ha dirigido una otra película, El Amanecer de los Vivientes, y tras esta película ha bautizado este movimiento splatter. Pero splatter también está asociado a otros temas. Por ejemplo, el canibalismo. Un ejemplo de una película splatter canibalesca. ¿Cómo se dice? De canibalismo. Caníbal. Es la... Holocausto Caníbal. Eso, Holocausto Caníbal, de Ruggero Deodato. Pero, y también, hablando de otros directores italianos, también tenemos otro que es considerado por Herschel Gordon, aquel chico que he hablado hace poco. H.G. Ha considerado Fulci como el padre del gore. Ahora voy a hablar un poquito de los principales directores del cine europeo, splatter. También hay dos subdivisiones dentro del splatter. Primero voy a empezar por Alemania. Desde Alemania vienen dos directores muy conocidos en este campo, que son Jorge
Butagaray tiene nombre de cerveza. Yo le llamo Budweiser, que es mejor. Con su peli Necromantic, donde una pareja tiene relaciones muy buenas con los muertos. Siempre es bueno. Y los muertos además están fresquitos en verano. Hay dos partes de la Necromantic, hay dos partes. Otro director es Olaf Ittenbach con Burning Moon, que está compuesta por dos historias. Y la historia más conocida es la parte en donde el cura se va al infierno, es torturado de toda manera y bueno. Italia, Alemania. Ahora, de Francia tenemos un director que es Pascal Laugier, con la película Mártires. Y ahora voy a hablar un poquito de España para hacer el puente a lo que quiero decir. Ges Franco decía que sus películas eran horróticas. Mezclaba horror con erotismo. Entonces, se puede decir que Ges Franco es el precursor del Gorno. Bueno, hay también, entonces, el Gorno es una subdivisión de las películas splatter, pero hay otra también que es Splat Stick, donde mezclan las tripas con comedia, hablando de una manera más sencilla. Y un director muy conocido es Peter Jackson, con la peli Brain Dead. Hablando... se me olvidó hablar también del Japón. Hay una serie de películas, que es la Guinea Pig, de Hideshi Ino, que ha planteado muchas cuestiones en aquel entonces, en los 80 y 90, porque las películas eran tan realistas, que incluso el director fue, pero pues estás matando indirecto, es una película snuff o es solo ficción. Él ha tenido muchos problemas. Sí, porque era muy realista. Muy realista. Tan realista que pensaban que era de verdad. Y era una snap movie. Y hay una versión también estadounidense de la Guinea Pig de Stephen Biro. Hay 3 películas, que es Book of Threats and War, The Shop and Songs of Solomon. Ahora voy a hablar un poquito de cómics. De los cómics, el más uno que puede representar este movimiento es la serie Crossed de Garth Ennis y lo tenía aquí, seguro que tenía aquí. Bueno, Garth Ennis y varios. Sí, Garth Ennis. Habla de una epidemia de un tipo de zombies. Entonces los seres humanos han infectado por ese virus y tienen ganas de matar al semejante, descuartizando y todo eso. Y ahí se mira en Portugal, ¿cómo está el tema de Peter Pan? ¿Se mueve algo? ¿No se mueve? ¿O cómo hay algo ahí? Hay muy poco. Hay 3 escritores y un servidor. Bueno, hay los escritores, hay David Suárez, Luz Miserable, Rui Bastos, Lluvia de Sangre, que cuenta la historia. La historia tiene lugar en Lisboa. Entonces,
cae una lluvia y siempre que cae esa lluvia, la gente se vuelve loca y empieza como diciendo chu, chu, chu. Como un virus que entra y entonces va matando a toda la gente, ¿no? Va desportando. Eso. Parecía Black Rain de Charlie. Pero al final no se sabe si la lluvia es la que causa esa enfermedad o el ser humano propio es que es enfermo. Sí. Y luego hay otro libro que Crazy Boys, son los caballos locos, entre comillas, de Ricardo Barreiros. Es una historia de ciencia ficción que tiene lugar en hay un cuerpo, a la nave espacial Jack the Knife, que va al quinto planeta de Tau Ceti, intentar descubrir qué ha pasado a esa civilización, porque en cuanto aterrizan en aquel planeta, ven una pila de muertos, de gente descaracterizada y todo. Y bueno, del servidor, bueno, como ha dicho, mi libro sobrenatural está traducido en portugués, castellano e inglés. Hay en Sobrenatural y Oculto hay 2 relatos que son splatter. Valkyria, que es unas mujeres demonio que viven cerca al centro del mundo, intentando dominar la raza humana. Y en Oculto hay un micro relato de Caperucita Roja, en donde la chica esa se come los ciervos de los lobos y se ducha en la sangre para mantener la juventud. Luego he empezado también he colaborado en 2 libros, que era Ouija Infernal, con Teodomiro, Medea, Miguel Borgas, tiene una portada de Rocío, y es un homenaje a Clive Barker, Pinhead, Hannibal Lecter, Freddy Krueger, todos estos iconos de las películas de terror. Y ahora, recién sacado esta semana, es Sangre más allá del matadero, que he escrito con Teodomiro de Moraleda, en donde una pareja está perdiendo en el medio de la nada, va a una finca. En esa finca va a encontrar un mecanismo especial creado por Iván Larestia, que escribe sus relatos en las espaldas de la gente. Cae sangre, y la sangre abre una puerta interdimensional. Y cómics, bueno, estoy colaborando, hay un proyecto de cómics, pero por ahora algo se está moviendo. Y tú, en España, el Peter Pan, ¿tú ves que es posible una instalación de todo ese gore, esa sangre? A ver, yo... Esta misma pregunta se le hizo en su presentación a Juan Díaz Olmedo, que es para nosotros, los que practicamos este género, aquí en España, más o menos como el Papa, el padre, el padrino, la gran personalidad. Y le preguntaron, justo en su presentación, le preguntaron justo esto, ¿es posible que en España exista el Splatterpunk? Él, que es muy positivo en este sentido, dijo que claro que tenía que ser, porque al fin y al cabo somos el país que dio a luz a gente como Jesús Franco, Jess Franco, a Paul Nazi, Jacinto Molina y a tantos otros. Incluso somos el país del Poe español, Gustavo Adolfo Bécquer. Yo, por desgracia, y mira que aprecio a Juan Díaz Olmedo, no puedo decir lo mismo. Vivimos en un país donde cuando yo empecé a contar estas historias y a publicarlas donde podía, casi siempre online, y más que nada porque yo, que incluso he tenido una revista, o sea, mis propios compañeros me decían, ni este género no podemos sacarlo, y era el director, o sea, era como en plan, no podemos sacarlo. Entonces, el tema es que Sí.
El tema es que sí, a ver, que vivimos en una sociedad donde y ahora más que nunca, pues a ver, o sea, si hacemos lo de, un escritor hace lo de Lehman en el sótano, vamos, está en la cárcel, denunciado, destrozado en redes sociales, con una denuncia y vamos, acaba en la cárcel. El tema es ese, a saber, es muy difícil y tal como están las cosas ahora mismo, si se nos quita un poco la tontería de lo políticamente correcto y empezamos a pensar que el arte es arte y que no puede estar bajo el gobierno de políticas o ideologías, a lo mejor es posible. Yo, ojalá, porque yo, a ver, mi ilusión de toda la vida es que este proyecto que va a salir ahora mismo con Bernacchi salga para adelante y suponga que se instaure el Splatterpunk de aquí en España y se empiece a ver como un género normal y no como una panda de enfermos o cosas. Que es lo que se nos han llegado a llamar. Pues os comento que Edición de Bernacchi, como veis, esto de promoción, se ha atrevido a hacer una antología a Splatterpunk en español, de manera oficial. Han apostado muy fuerte, cuando muy fuerte es muy fuerte, han dado ahí, y yo creo que va a ir muy bien. Autores que participan son 11, nos van a nombrar Jorge P. López, Fernando Codina, Francis Novoa, Fran Mateu, Ariel de Tenorio, Francisco Ñarrete, Juan Díaz Olmedo, José Ángel Conde, saluda. Aquí. Sergi Soler Blanch, Luwan Morrison y Tetsuo Kochi. Tetsuo Kochi es japonés, está producido por Boris Vian. Pero no solo se queda ahí en esos autores que han recopilado con unos magníficos relatos, sino es que han dicho, ¿cómo podemos hacer una super mega portada? Y contrata con Robert Morgan. No sé si le conocéis, es cineasta, es director, es escritor británico. Es conocido por cortos como El gato con manos, The Separation y Bobby Year. Tiene más de 30 premios en su haber. No digo nada. Y nominada a un BAFTA a mejor cortometraje. Ahí se han quedado increíble. Va a ser una super mega portada. Pero es que encima el prólogo lo va a hacer Alberto Ávila Salazar, es un escritor que ha ganado el premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid con una de sus novelas, todo lo que se ve. Y el epílogo no podía faltar otro que Vicente Garrido. Algunos lo habéis conocido porque Vicente Garrido es un criminólogo que sale en Cuarto Milenio, hablando con Iker, del tema de la psicología, de lo que es los delincuentes y tal. Y bueno, Vicente Garrido es una figura súper importante, ya digo, en el mundo de criminología. Ha tenido hasta la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia, ha sido premiado por Naciones Unidas y nada. Y solo queríamos pues, decir que el Splatterpunk es un movimiento que lo vamos a reintroducir, creo que va a cuajar, ¿no? Ahora puedo hablar. Y espero que os guste y que le demos ese valor que pueda tener. Vale. Pues eso, yo es lo que espero. A ver, yo, como decía antes, pues me gustaría, a ver, yo creo que es un género que merece la pena que se introduzca en este país. Y es cierto, en eso estoy de acuerdo con Juan Díaz Olmedo, que somos el país donde mejor y más admirado horror hay fuera de nuestras fronteras. Y es una pena que en nuestro país no estén géneros del horror como el Splatterpunk instaurados desde poquito, al menos que hubiera sido poquito antes, después de que se instaurara en Estados Unidos o incluso al mismo tiempo que se instauró en Italia en el año 96. O sea, simplemente es eso. Yo no es porque me interese, porque yo participe en la antología, yo creo que deberíamos darle una oportunidad y dejarnos un poco de tonterías. Y hacer una antología ibérica sería muy épico. Bueno, vamos a dar un aplauso a estos chicos. Gracias por esta ponencia. Y bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a dar aplauso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que tú escribes sobre este tipo de género. ¿Qué es lo que te llevó a ti a estar interesado por este tipo de tramas a la hora de ponerte a escribir? No sé, fue puramente instintivo.
O sea, yo no sabía el Splatterpunk no lo conocía antes de que me pusiera a escribir este tipo de género. Entonces, pues, claro, a ver, no lo conocía, entonces fue por puro instinto. Luego ya me di cuenta que había un género en concreto con estas características. Bueno, nos están pasando a la siguiente charla. Muchas gracias y gracias al Paco. No sea que nos coman el cerebro los zombies inclusivistas.